Buenas noches, hermanos en Cristo. Es un honor y un gusto saludar a todos los que miren este corto video. Hoy les quiero compartir, hermanos, dos versículos que hablan sobre de cómo un personaje fue usado como instrumento del enemigo, o sea, de Satanás. Pues yo quiero mostrarles esos dos versículos para hablarles un poquito, hermanos, de cómo incluso nosotros, cómo nos usa el enemigo para hacer el mal, para hacer caer a los demás al pecado, a los vicios, en el adulterio, hermanos, cómo nosotros nos usa el mal, el demonio, para hacer caer a los demás. Y yo quiero mostrarles que incluso hasta el demonio usa hasta los animales para hacer caer a la gente, hermanos, para hacer caer a cualquiera, hermanos. En este caso, fíjense, Génesis 3, versículo, lo voy a leer del versículo 9 para entender un poquito. Si ustedes quieren leer la historia completa, léanlo desde el 3, versículo 1 en adelante, hasta el 17, ahí acaba la historia, pero yo voy a leerles nomás para mostrarles cómo fue castigada esa serpiente que fue usada como instrumento de Satanás, ¿verdad? Del demonio, para hacer caer a Eva y a Adán en la desobediencia, en el pecado, pues, para que me entiendan. Fíjense, empezamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Yahvé Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Este contestó: he oído tu voz en el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo, por eso me escondí. Yahvé Dios replicó: ¿quién te ha hecho ver que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol que te prohibí? El hombre respondió: la mujer que pusiste a mi lado me dio del árbol y comí. Yahvé dijo a la mujer: ¿qué has hecho? La mujer respondió: la serpiente me engañó y he comido. Claramente, hermanos, aquí nos damos cuenta que Eva y Adán pues fue engañado por la serpiente, o sea, por Satanás, hermanos. Satanás usó la serpiente, el animal más inteligente del Edén, o sea, del jardín, y era una de ellas, era la serpiente más inteligente. Por eso el demonio la tomó como instrumento para hacer caer a Eva. Y también nosotros aquí, va a tratar de desviar a los más sabios, a los más inteligentes, a los que están más cercanos a Dios. Los va a tratar de desviar, hermanos, del camino. Los va a tratar de usar como instrumentos. Y fíjense, cuando nosotros caemos en la desobediencia, en el pecado, cómo tenemos vergüenza porque hemos pecado y no nos queremos acercar a Dios para que Él nos pueda perdonar. Nos escondemos de Él, ¿verdad? Como en este caso, Adán dice: Yahvé Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Este contestó: he oído tu voz en el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo. Cuando nosotros pecamos, hermanos, cuando nosotros cometemos pecados, tenemos vergüenza acercarnos a Dios. Tenemos miedo, hermanos, a acercarnos a Dios. Pero ese es el engaño del enemigo, que te mete miedo, vergüenza, para que tú no te acerques a las cosas de Dios y tú sigas pecando y sigas adulterando, sigas consumiendo alcohol, sigas en las drogas y nunca puedas salir de tu vicio, de tus pecados, ¿me entiendes?
Por eso es que te mete miedo. Pero no tengan miedo, hermanos. Dios no nos quiere eliminar. Dios nos quiere salvar, rescatar de estas garras del alcohol, de los vicios, de la infidelidad, del adulterio, del chisme, de todo pecado. Él nos quiere salvar, hermanos. En este caso estamos viendo cómo Adán cómo fue engañado con Eva. Y fíjense, yo quiero mostrarles aquí el castigo que recibió la serpiente por haberse dejado usar como instrumento del enemigo. Fíjense, en el versículo 14 dice, entonces Entonces Yahvé Dios dijo a la serpiente, por haber hecho esto, maldita seas entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás tierra por todos los días de tu vida. Hasta ahí les leo, hermanos. Yo les quiero mostrar cómo fue usada esta serpiente y el castigo. Yo les quería mostrar el castigo que recibió por haberse dejado usar. Cuñado. Ya está, por ahí voy, Antón. Órale. Perdón. Y eso les estaba hablando, hermanos. Que la serpiente fue usada como instrumento. Y aquí estamos viendo el castigo que Dios Padre le dio a esa serpiente por haberse dejado usar como instrumento del mal, pues. Si Dios Padre Yahvé, castigó a un animal, imagínense nosotros qué castigo recibiremos si vamos cargados de pecados, de adulterio, de tanto hacer caer a los demás al pecado. ¿Qué pago recibiremos? ¿Qué castigo, hermanos? Es grande el castigo. Fíjense la serpiente como le dijo, maldita serás por toda tu vida, te arrastrarás por la tierra y comerás tierra por toda tu vida, ¿me entienden? Es muy grave, hermanos, la desobediencia. Es muy grave el cometer adulterios, pecados mortales, para que me entiendan, porque Dios Padre Yahvé no va a dejar entrar nada de pecado en el reino de Dios, hermanos. Por eso nosotros debemos de estarnos confesando, estando en comunión con Dios, practicando sus mandamientos, leyendo su palabra, para que nosotros podamos vivir en gracia de Dios. Y el día que apartamos de aquí, vayamos lo más limpio que podamos, hermanos, porque si vamos cargados de pecado, de adulterio, de infidelidad, pues nos va a venir castigando muy duro, hermanos. El juicio de Dios es fuerte, no es como decir que ya nomás voy a estar encerrado y ya. No, el castigo de Dios es dolor, sufrimiento, para que me entiendas. Por eso hay que tener cuidado al cometer el pecado, hermanos, alejarnos del pecado. Yo quiero compartirles también otro versículo en el Nuevo Testamento, como un personaje llamado Pedro fue usado como instrumento de Satanás, para que entiendan ustedes y yo cómo el demonio, cómo nos usa, hermanos, incluso a los que vamos siguiendo a Cristo. Esos son los que más ataca el enemigo, tratarlos de desviar de su misión, del camino de Dios, tratarlos de sacar y ponerlos para allá, fuera, lejos de Dios. Voy a leerles Mateo 16, versículo 21. Vamos a ver aquí cómo este personaje también fue usado como instrumento del mal. Fíjense. A partir de ese día, Jesucristo comenzó a manifestar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y que las autoridades judías, los sumos sacerdotes y los maestros de la ley lo iban a hacer sufrir mucho, que incluso debía ser ejecutado y que resucitaría al tercer día. Fíjense, Pedro salió y como le dijo, Pedro lo llevó aparte y se puso a reprenderlo. Dios no lo permita, Señor.
nunca te sucederán tales cosas. En pocas palabras, aquí Pedro dice la palabra de Dios que lo empezó a reprender, lo empezó a regañar, pues, para que me entiendan. Le empezó a explicar, a decir, a regañar. ¿Por qué dices eso, Jesús? ¿Por qué dices que tú vas a sufrir, que vas a ser humillado, incluso te van a asesinar? ¿Por qué dices eso, Señor? No te pasarán. Dios no lo va a permitir. Pero vamos a ver si Jesús le dijo, Pedro, sí, Pedro, tienes razón, Pedro. Vamos a ver cómo Jesús le contesta, hermanos. Pero Jesús se volvió y le dijo, retírate y ponte detrás de mí, Satanás. Miraron, hermanos, miraron que por qué Jesús, al ver que Pedro estaba hablando, le dijo, ponte detrás de mí, Satanás. Lo que aquí entiendo, hermanos, es que Jesús se refería más, estaba reprendiendo a Satanás que estaba hablando a través de Pedro. Pero como Pedro estaba siendo usado como instrumento, también se sintió, incluso Pedro se haya sentido, ¿verdad? Como avergonzado, apenado, porque pareciera que pues le estaba diciendo a Pedro, pero Jesús se estaba refiriendo más a Satanás, porque Satanás, bien sabe Jesús que estaba hablando Satanás a través de Pedro. Los reprendió, en pocas palabras, a los dos. Por eso, hermanos, nosotros debemos estar firmes en la fe, firmes en la oración, firmes en la palabra de Dios, para que podamos detectar cuando el enemigo venga hablando a través de personas y queriéndonos conducir al pecado, queriéndonos conducir al mal, queriéndonos engañar, queriéndonos sacar de nuestra misión, queriéndonos sacar de la oración, de la palabra de Dios, de la iglesia, de ya no ir a misa, de ya no hacer obras de Dios. El diablo va a tratar de acabar contigo. Va a tratar de matar esa fe, esa poca fe que uno tiene. Por eso hay que estar firmes en la oración, hermanos. Es necesario la oración personal. Estar en oración. Así se vence el mal, hermanos. Así se vence el mal rezando el rosario, leyendo la Biblia, orando, comulgando, confesándote, yendo a misa, haciendo obras de caridad, obras de misericordia, haciendo el bien, respetando a tu prójimo, practicando sus mandamientos. Así se vence el mal, practicando la verdad, hermanos, practicando la verdad y no la mentira. Porque si no, este mal, este enemigo que es muy silencioso y muy astuto, no lo vamos a poder vencer, hermano. Si usamos el coraje, la ira, el odio, nunca lo vamos a vencer, sino que nos va a estar venciendo, hermanos. Por eso hay que tener cuidado, hermanos. ¿Y cómo voy a detectar cuando Satanás venga hablando a través de una persona? Satanás puede usar cualquier persona, hermanos. Puede usar un hijo, un padre, una madre, un hermano, una esposa. En este caso, en el Antiguo Testamento, hasta un animal, fíjense, usó. O sea que el demonio se vale de cualquier cosa, hermanos. Hasta de tu propio celular, hasta de ti mismo, hermano. E incluso los que van siguiendo al Señor se dejan usar como instrumentos. En este caso, fíjate, el Pedro se dejó usar como instrumento sin darse cuenta. Hay que tener cuidado, hermanos. Hay que pedirle la gracia a Dios de su Espíritu Santo para que nosotros podamos reconocer el enemigo cuando venga hablando a través de una persona. Hay unas formas de reconocerlo para cuando viene hablando detrás de una persona. Yo lo he entendido, lo he detectado cuando viene hablándome un amigo, invitándome al alcoholismo, invitándome a tomar, pues, o invitándome a la infidelidad, invitándome al chisme, invitándome a las cosas del mundo, a los bailes lejos de Dios, a las cantinas, a donde no está Dios, hermanos. Esa persona, pues yo no le voy a decir, ¿verdad? Como Jesús le dijo, apártate y ponte detrás de mí, Satanás, ¿verdad? Pues no, ¿verdad? Porque la persona no conoce de Dios y se va a sentir mal. Pero yo con que le diga que yo no puedo o no quiero,
o no tengo tiempo. Eso es rechazarlo, hermano, porque Dios nos está pidiendo rechazar el pecado, rechazar el enemigo. Y es una forma de vencerlo, hermanos, porque no lo vamos a vencer con armas, con cuchillos, con iras, con corajes, con nada de esas cosas lo vamos a vencer, sino haciendo el bien, practicando la verdad, la justicia, practicando el amor, la misericordia, practicando el bien, hermanos. Así se vence este enemigo. Pues ahí los dejo, hermanos. Les hice este corto video para que aprendan ustedes y yo, hermanos, a reconocer este enemigo silencioso, astuto. Lo único que quiere este enemigo es destruirnos, acabarnos, dividirnos, alejarnos de Dios. Eso es lo que quiere, hermanos, acabarnos, para que nosotros cuando partamos de este mundo, en vez de conseguir la vida eterna, consigamos la muerte eterna. Ustedes deciden su vida, el bien o el mal. Tienen la libertad, hermanos, nadie los va a obligar. Por eso yo les comparto estos versículos, hermanos. Yo les hablo de esta palabra, que es palabra de Dios, hermanos. Bendiciones a todos y que Dios me los cuide y los proteja, hermanos. Hasta el próximo video. Amén.